Aquí nosotros encontramos quién es el autor de este mensaje. Primero que todo vamos a centrarnos en quién es el autor. Dios es el autor, nuestro Señor Jesucristo es el autor. Vamos a leer entonces, sin desviarnos del tema, vamos a leer rápidamente un capítulo anterior, el capítulo 1, versículos 9 al 17, y allí encontramos detalles acerca del autor que se identifica, porque acabamos de leer en Apocalipsis 2:12 lo siguiente: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. O sea que el ángel de la iglesia de Pérgamo, nada más con decirle que ese mensaje era de parte del que tiene la espada aguda de 2 filos, ya él debería saber, debería identificar quién es el autor. Él ya conocía quién es el que tiene la espada aguda de 2 filos, pues nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, nuestro Dios. Leamos entonces Apocalipsis 1, 9 al 17. Yo, Juan, porque Juan, el apóstol Juan fue el que escribió Apocalipsis, escribió las visiones, y aquí encontramos la explicación. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Es decir, lo metieron preso en esa isla a hacer trabajos forzosos, una isla rocosa. ¿Por qué? Por predicar a Jesucristo, nuestro Salvador. Versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ustedes saben, mis amados hermanos, ¿qué quiere decir el siervo aquí cuando dice, el apóstol cuando dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor? En el Espíritu. O sea, ¿cómo hacemos nosotros para un día estar en el Espíritu y no en la carne? En oración, en constante oración y lectura de la palabra, dedicados solamente a eso, apartados de los otros quehaceres, de las otras actividades y distracciones. Y además en ayuno, porque cuando estamos ayunando y estamos en oración, estamos quebrantando la carne y estamos en el Espíritu. Y dice el apóstol Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Saben cuál es el día del Señor? El día del Señor es el domingo de cada semana. Ese es el día del Señor. ¿Por qué? Porque en un domingo resucitó nuestro Señor Jesucristo y venció a la muerte. Por eso es el día del Señor. Y de ahí en adelante nosotros encontramos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que los discípulos se congregaban los domingos y decían, este es el día del Señor. Sigamos leyendo. Yo estaba en el Espíritu, dice Juan, en el día del Señor, un domingo estaba en ayuno y en oración, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, una voz fuerte, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Ya se le identificó. Esas palabras son de Jesús, nuestro Dios. Luego le dice, escribe en un libro lo que ves. Todas esas visiones que le estaba mostrando, Dios le ordenó que escribiera eso en un libro, se lo ordenó a Juan, el apóstol Juan. Dice, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, y especifica a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví, dice el apóstol Juan, que se dio la vuelta para ver quién hablaba. Dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, es decir, cuando se volteó, dice, vi 7 candeleros de oro. Él afirma que vio 7 candeleros de oro. Sabemos que son 7 candeleros de oro, ¿cierto? 7 soportes, pues, donde se ponen las velas. Recuerden que el pueblo de Israel tiene la Misná, que fue prácticamente instruida por Dios. Fueron instruidos por Dios para que la hicieran de esa manera, un candelabro de 7 brazos. Y dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Él vio a uno muy parecido a Jesús, a su maestro, quien caminó con él 3 años y medio y le enseñó tantas cosas en el ministerio. Dice, vio uno semejante al Hijo del Hombre, porque cuando hablan del Hijo del Hombre así se refiere a Jesús. Y dice que lo vio vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ya hemos leído acerca de ese cinto de oro sobre el pecho, y el mismo Apocalipsis en capítulos más adelante dice que se trata
de un cinto de oro que dice lo siguiente: Rey de reyes y Señor de señores. Versículo 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Es nuestro Salvador. Claro, el color blanco representa la pureza de su santidad. Sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgentes, es decir, muy brillante, como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas, con mucho poder y con mucha autoridad. Versículo 16, tenía en su diestra, es decir, en su mano derecha, 7 estrellas. Y dice que de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Esa es la palabra de la predicación de nuestro Señor y Salvador. Es esa espada aguda de 2 filos. Dice, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Amén. Aquí encontramos más detalles acerca del autor de este mensaje. Es nuestro Señor. Aquí nos podemos preguntar en este momento, ya después de conocer al autor, ahora, ¿quién es el destinatario de este mensaje? ¿A quién le debe llegar este mensaje? Por orden de Dios, este mensaje le debe llegar al ángel de la iglesia de Pérgamo. La pregunta es, ¿quién es el ángel de la iglesia de Pérgamo? Pues la palabra ángel significa mensajero o mensajero ¿de quién? De alguien. Entonces, cuando la palabra de Dios habla de un mensajero de Dios, dice, y el ángel de Dios, el ángel de Jehová, el ángel del Señor, es el mensajero de Dios. Y un mensajero de Dios es aquel que recibe el mensaje de Dios y va y se lo entrega a quien deben llevárselo. Así como prácticamente el trabajo que Dios puso a hacer aquí al apóstol Juan. Y el ángel de Dios es aquella persona que estaba en la ciudad de Pérgamo en Asia Menor, y que en esa ciudad se dedicaba a servirle a Dios, llevando su mensaje, oyéndolo directamente de Dios y entregándoselo al pueblo, predicándoles. Pues estaba hablando acerca del predicador, pero no solamente el predicador, sino el líder espiritual, del pastor de los hermanos en la fe, es decir, de las personas que se convirtieron a Cristo, los que vivían allí en aquella ciudad de Pérgamo, una ciudad muy idólatra, muy pagana. Allí se empezaron a convertir muchas personas a Cristo, a abandonar las tradiciones de este mundo, y Dios levantó allí a un pastor que estuviera delante de ellos enseñándoles el camino, enseñándoles a caminar en la vida, en la fe, en el camino del Señor. Y ese es el hombre a quien Dios dice que debe entregarle este mensaje. Así se lo dice al apóstol Juan. A él hay que entregarle también este mensaje, así como los otros ángeles que están en las otras ciudades donde hay otras iglesias. Pero se congregaban en las casas, y se llama iglesia porque somos la iglesia de Cristo, las personas, no los templos, no los ladrillos levantados con los muros, sino nosotros, las personas, somos el cuerpo de Cristo, la iglesia. Ese es el destinatario de este mensaje. A él debería llegar este mensaje. Por eso podemos entender que cuando dice escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, está diciendo, dile al pastor de la iglesia de Pérgamo, al líder que levanté allá, el líder espiritual, a él entrégale este mensaje. Dios tiene cosas para decirle a él, instrucciones, exhortación y muchas otras cosas, promesas, de todo, así como sabemos que Dios nos habla a todos nosotros. Y aunque este mensaje es directamente para la iglesia de Pérgamo, recuerden que acabamos de leer también hasta el versículo número 17, que dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, en plural, las iglesias, en plural. ¿Por qué? Porque hoy en día, en nuestros días, podemos aplicar este mensaje de la palabra de Dios. En lo que estaba sucediendo allí, vemos que sucede también en nuestros días. Así que recibamos esta palabra del Señor. Ahora vamos nosotros a responder a esta pregunta muy importante. ¿Qué era lo que estaba sucediendo allá en Pérgamo para que Dios se manifestara de esa manera y hablara de esta manera acerca de que ese lugar era el lugar donde moraba Satanás, donde vivía Satanás? Eso significa morada. Si yo te pregunto, ¿y tú dónde moras? Te estoy preguntando, ¿dónde vives? Y dice
que además de que moraba Satanás allí, dice que Satanás allí también tenía su trono. Acabamos de leerlo en Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Y dice, donde mora Satanás. Eso nos enseña la palabra de Dios. Ahora vamos nosotros a entender por qué Dios. Es que no lo dice ni el pastor X ni Y, no lo dice fulano ni perano, no lo digo yo. Lo dice Dios, porque lo encontramos en la Biblia. Y Dios aquí le está hablando y le está diciendo, dígale este mensaje al ángel de la iglesia de Pérgamo. Yo sé que conozco sus obras, sé lo que está haciendo porque Dios conoce todo lo que nosotros hacemos. Yo conozco tus obras. Repite allí donde estás, levanta tu mano derecha y repite conmigo. Señor, yo soy consciente que tú conoces todo lo que yo hago. Así las otras personas no me vean, yo sé que tú sí me estás viendo. Amén. Dios dice, conozco tus obras, yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? Donde está el trono de Satanás. La pregunta es, ¿por qué Dios dice que allí estaba el trono de Satanás? ¿En qué nos podemos basar para nosotros tener un entendimiento y así nosotros ser advertidos y poder identificar en nuestros días en dónde podría estar, según lo que nos enseña la Biblia, en dónde podría estar el trono de Satanás en nuestros días, en nuestra actualidad, según lo que Dios nos enseña? Pues veamos lo que sucedía allí en Pérgamo. Resulta que en Pérgamo, en esta ciudad, aquí les compartí una imagen de lo que más o menos fue prácticamente la ciudad de Pérgamo. Y si ustedes pueden observar en la mitad, en el centro de aquella plaza, allí se encuentra precisamente ese altar a Zeus. Lo más grande que se visualiza allí es un altar para adorar a ese ídolo falso, Zeus. Yo no sé si ustedes sabrán este punto, y es que Zeus fue un hombre mortal como cualquiera de nosotros, sino que después murió y los griegos empezaron a endiosarlo. Y hay una gran realidad, y es que el corazón del hombre tiene una alta tendencia a adorar a sus seres queridos antepasados, a sus ancestros. Eso es una tendencia a idolatrarlos, a volverlos ídolos, dioses. Y efectivamente eso era lo que sucedía allí, en esta ciudad de Pérgamo. Mire el tamaño tan grande que tenía prácticamente ese templo a Zeus, gigante. Y para rematar, el emperador romano, que se llamaba Augusto, el primer emperador de Roma que hubo, y luego se hizo llamar César cuando comenzó su imperio a gobernar, él mandó construir este templo que les compartí aquí. Y él era el templo, y según la ley que él había sacado, todas las personas de Roma están obligadas, por ley prácticamente, a rendirle culto a él, porque él se creía un Dios. Basta que una persona, un hombre, consiga poder, consiga riquezas, y entonces se llene de orgullo y altivez y quiera ser como Dios. Todas las personas quieren desafiar a Dios de esta manera, le dan la espalda al Señor y todavía ellos quieren que los adoren. Terrible pecado en que había caído. Y para rematar, después de este emperador, más adelante se levantó otro que se llamaba Troyano y también mandó levantar un templo para que lo adoraran a él. Era terrible lo que sucedía allí. Y así que allí en Pérgamo nosotros encontramos que había mucha idolatría, demasiada idolatría. Miren este templo o este altar para adorar a Zeus, parece un trono. Usted sabe que un trono es una silla grande, un sillón donde se sienta el que está reinando. Y ellos con esa intención lo hicieron de esta manera, que pareciera un trono donde supuestamente ellos creían que estaba la presencia de Zeus, su ídolo, y allí iban a rendirle culto. Las personas lo hacían, obviamente todas las personas hacen tantos errores y tantas cosas con buenas intenciones. Lo hacían prácticamente con buenas intenciones, esperando lo que ellos llaman buena suerte.
Ya cuando nosotros conocemos a Dios y su palabra, ya nosotros dejamos de creer en la buena suerte o mala suerte. Más bien nosotros sabemos que en vez de eso hablamos de los propósitos de Dios. Hablamos de la bendición de Dios o la maldición por desobedecer a Dios y alejarnos de Dios. Porque alejarnos de Dios es caer en maldición. Alejarnos de la bendición es caer en maldición. Apagar la luz o alejarme de la luz es vivir en tinieblas. Muy fácil de entender. Y aquí encontramos en la historia, en la tradición, estas imágenes que les compartí. Ahora esto nos lleva a nosotros a tener una idea de por qué allí estaba el trono de Satanás. Y es que cuando las personas levantan un trono, así sea en una ciudad, así sea en una casa, ese trono ellos creen con ídolos, levantan un altar, y cuando levantan ese altar y ponen una estatua o una imagen y le prenden velitas, y se inclinan ante esa estatua, esa imagen, ponen un Cristo en la pared, que también es una imagen, es una estatua, sea de madera, sea de bronce, sea de metal, sea de porcelana, lo que sea. Fue hecha con manos de hombres, pero Dios nunca fue hecho con manos de hombres. Jesús no está colgado en un madero. Por eso cuando estas personas hacían esto, ellos creían que estaban adorando prácticamente a Zeus. Otros creían que estaban adorando, cuando iban a adorar a César, creían que estaban adorando a César. Pero cuando una persona practica esta idolatría, realmente le están levantando un trono a Satanás. Creen que le están levantando un trono a Dios, como hoy en día, por medio de imágenes, muchas personas quieren representar la presencia de Dios en sus casas. Pero Dios eso lo tiene prohibido y Dios dice que no comparte su gloria con nadie ni con nada. Dios es un Dios celoso. El único Dios verdadero, el que existe, nos pide algo que ninguno de los otros ídolos falsos piden para seguirlos y adorarlos. Y es que abandonemos todos los otros ídolos y que sigamos solamente a Dios. ¿Cuántas personas hay? Por lo menos los griegos eran politeístas, tenían diferentes dioses y a ellos les daba lo mismo. Tenían un Dios para cada necesidad. Y hoy en día eso se convirtió en lo mismo en la sociedad. Hablando de nuestras naciones hoy en día. Tienen un santo para cada necesidad, para cada circunstancia, y todo es para beneficio propio porque solamente piensan en sí mismos. Pero cuando volvemos nuestra mirada al Dios eterno, pensamos es en Dios, en que nuestra vida le pertenece a Él y que tenemos que vivir es para Él. Por eso es que este lugar, esta ciudad, era el trono de Satanás, porque tenía un trono grande dedicado a Zeus. ¿Por qué? Porque era un trono de idolatría gigante. Ahora esto nos lleva a reflexionar algo muy importante. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en día, hoy en nuestros hogares, en nuestras ciudades, en nuestros barrios, en nuestros países? Cuando levantan ídolos para darle la espalda a Dios, realmente lo que están haciendo es adorando a Satanás. Y lo curioso que me llama la atención es que las personas que hacen eso supuestamente no quieren nada con Satanás, con el maligno, nuestro adversario, no quieren nada con él. E inclusive le piden milagros para que aleje a Satanás de sus vidas. No saben que Satanás está riendo de ellos, porque prácticamente le están levantando un trono. Adorar a cualquier cosa creada o cualquier persona creada es levantarle un trono a Satanás. O sea que si hay alguien que esté colocando estas cosas dentro de su casa, sepa y entienda que está levantando un trono para Satanás dentro de su propia casa. Y en vez de buscar la bendición, está buscando la maldición. En vez de ahuyentar al que roba, al que mata, al que destruye, antes le está haciendo un trono para que viva en su casa y gobierne en su casa, y eso es altamente peligroso. Ahora nosotros podemos comprender a qué se refiere Dios cuando dice que sabe dónde vive, dónde mora, dónde está el trono de Satanás. Versículo 13 otra vez del capítulo 2. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Ahora sabemos por qué Dios dice eso. Pero retienes mi nombre, le dice tú. Retener el nombre de Jesús después de que tantas personas por tanta idolatría lo niegan y lo niegan y lo niegan, y después el emperador romano, el César, y los otros emperadores, quien estuviera allí dirigiendo en ese entonces, sacan sus leyes para prohibir rotundamente, con amenazas, prohibir que se hable de Jesucristo,
prohibir que se adore a Jesucristo, porque adorar a Jesucristo significa no adorar al César, significa no adorar al ídolo Zeus, ni a ningún otro ídolo. Eso significa, por eso la guerra contra el pueblo cristiano, contra los discípulos de Jesús. Pero si Cristo nos hubiera enseñado a adorarlo a Él, y al mismo tiempo que tenemos permiso para adorar cualquier ídolo, pues las cosas serían diferentes. Pero el tema es que nosotros solamente adoramos a Jesús y a nadie más. ¿Por qué? Porque tenemos los ojos abiertos. Se ha roto el velo, se ha dañado el velo que cubría nuestros ojos. Ahora podemos ver claramente los propósitos de Dios. Así que, por eso dice la palabra aquí, y no has negado la fe, no has negado mi fe. Retienes mi nombre y no has negado mi fe. Es lo que el Señor le dice a este pastor de esta iglesia. ¿Por qué? Porque a pesar de las amenazas, aún seguía firme. Y mire lo que dice, ni aún has negado mi fe, aunque en estos días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Pues me puse a investigar, la Biblia no nos da detalles de cómo murió Antipas, el testigo fiel, el hermano en Cristo que estaba en la iglesia en Pérgamo, pero sí encontré información en la tradición, o sea, en los libros de historia aparte, libros seculares, encontré que Antipas, se habla en la tradición de que Antipas fue muerto, sentenciado a muerte por el emperador romano por no negar a Jesús. Y la pena de muerte que le dieron fue, lo quemaron sobre unas brasas ardiendo. Así fue que murió. La verdad, una muerte como con mucha malicia para producirle mucho dolor, pero él fue muy valiente, muy esforzado. Ni siquiera así negó la fe en Cristo Jesús. Y eso es lo que le está diciendo el Señor a este ángel de esta iglesia de Pérgamo. Ni siquiera en esos días en que vieron cómo mataron a Antipas, ni siquiera así has negado mi fe. Retienes mi nombre, y así debemos ser nosotros siempre. Aunque estemos viviendo en medio de un montón de idolatría, nosotros tenemos que levantar altares, pero para adorar a Dios vivo. ¿Y eso cómo se hace? Pues cuando nosotros nos reunimos en las casas para alabar a nuestro Dios cantándole. No necesitamos ninguna imagen, ninguna estatua, no necesitamos nada de eso. Dios está en todas partes. Dios nos va a acompañar. Y que nos reunamos a leer su palabra, que nos reunamos a orar, allí estamos levantando un trono para nuestro Dios. Estamos levantando un altar para adorar a Dios y rendirle culto a Él. Les voy a comentar un testimonio acerca de estas cosas. Cuando ya nosotros conocemos la palabra de nuestro Dios, nosotros sabemos dónde está el altar prácticamente de Satanás, dónde tiene su trono. Y resulta que aquí, donde nosotros estamos viviendo, en Génova, Quindío, Colombia, resulta que aquí, cuando los dos colegios principales van a graduar a sus jóvenes, ya sea de quinto de primaria, de noveno o de bachiller, han cogido una costumbre de que todos los grados, la celebración, todos los hacen dentro de la iglesia de la religión tradicional. Y allí dentro de esa iglesia nosotros encontramos, yo creo que si contamos 15 estatuas grandes de ídolos, son poquitas. Estamos hablando por ahí más de 20 estatuas grandes. Y donde las personas llegan delante de esas estatuas y se inclinan, se persignan, muchos se arrodillan, muchos le besan los pies a esas estatuas de diferentes ídolos. Entonces, con este mensaje ya nosotros hemos aprendido a diferenciar entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Y sabemos que eso es algo inmundo que Dios dice, tómelo por basura. Y sabemos que allí está el trono de Satanás. Y recuerdo entonces cuando nuestros hijos llegó el momento en que José David se tenía que graduar. Bueno, resulta que llevaron los grados para allá. No, que la mayoría les gusta, que siempre se han hecho allá, que para que les den la bendición allá. Yo les damos la bendición en cualquier otro salón, pero ¿por qué tiene que ser allá? Y finalmente lo hicieron allá, como siempre lo hacen cada año. Pues nosotros no quisimos ni asistir,
ni permitir que nuestro hijo asistiera allá. Preferimos entonces que recibiera el grado por ventanilla, siendo así. Y muchos dijeron, ay, pero ¿por qué? Ay, pero tampoco hasta por allá. Ah, qué fanáticos, que yo no sé qué. Bueno, que eso lo diga el mundo. Que pobrecito el niño, que no le permitieron gozar, que no le permitieron disfrutar, recibir la bendición. Pobrecitos ellos que están entregando a sus hijos a que Satanás les dé la bendición. No se imaginan lo que están haciendo. No tienen ni la menor idea. Bueno, pero que esto lo diga y lo piensen los del mundo que no conocen a Dios ni a su palabra. Eso se comprende. Pero que muchos hermanos en la fe de diferentes iglesias allá, muy contentos y orundos, hayan llevado a sus hijos para que les roceen lo que les tiran encima de esa agua que ya saben qué es, y alrededor de todo ese montón de estatuas supuestamente les dan la bendición. Eso es una maldición más bien. La palabra aquí nos enseña que allí está el trono de Satanás. ¿Para qué llevar a mi hijo allá? Si yo quiero que mi hijo tenga la bendición de Dios, no la maldición. Yo quiero que mi hijo tenga la bendición de Dios, no la de Satanás. Yo quiero que mi hijo sea ungido por Dios, no por el maligno. Todos queremos eso para nuestros hijos. Y hermanos en la fe allá contentos, y subieron hasta pastores. Allá han estado graduando a sus hijos y se toman fotos al lado de las estatuas y ellos dicen que no importa, que ellos van es por el grado nomás. Y las fotos uno las ha visto publicadas en el Facebook, bien contentos allí, contentos. Dios a nosotros nos ha enseñado a diferenciar entre lo santo y lo inmundo, santo y lo profano, entre el mundo y lo que no es de Dios. Es decir, todo eso es anatema. Y debemos aprender a diferenciar entre las cosas santas, sagradas, en donde está la presencia de Dios, y en donde no está la presencia, sino que más bien está la presencia más bien del maligno. Da tristeza ver esa falta de discernimiento, y que hermanos en la fe, porque los exhortamos antes, nos digan que somos fanáticos, pues que nos quieran llamar como quieran. Da pesar que hermanos en la fe que conocen la palabra de Dios caigan en eso y se vuelvan todo normal para sus vidas y se olviden del celo de Dios. Pues nosotros vamos a seguir adelante con nuestro Dios. Mayor bendición es estar delante de nuestro Dios, conociendo lo que Dios nos enseña. ¿O para qué tenemos la Biblia si no es para educarnos y para que crezcamos en el conocimiento de su palabra y lo apliquemos en nuestra manera de vivir? Para eso es que tenemos la palabra de nuestro Dios. Aquí encontramos en el versículo 14 la exhortación que Dios le hace a este pastor de la iglesia de Pérgamo. Y eso que es el siervo de Dios, pero también se estaba equivocando. Dios aquí lo llama a cuentas, a corregir su camino. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Vamos a hacer un pequeño recuento sobre cuál es esa doctrina de Balaam, quién fue Balaam en la Biblia. Y dice que enseñaba a Balac, vamos a ver quién es Balac, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Pues la Biblia nos enseña desde el Antiguo Testamento quién era Balaam y quién era Balac. Nosotros encontramos en Josué capítulo 13 versículo 22 quién era este hombre llamado Balaam. Balaam no era un profeta, en ninguna parte de la Biblia dice que Balaam era un profeta. Lo que sí dice en Josué capítulo 13 versículo 22 es que era un adivino y que ese adivino era muy famoso en esos días y consultado por diferentes reyes, reinos, porque muchas cosas de las que él hablaba se cumplían. ¿Qué enseñaba Balaam? Balaam, hijo de Beor. ¿Qué enseñaba? Pues resulta que él fue contratado por el rey de Moab y ellos querían destruir al pueblo de Israel, a los israelitas, los querían destruir cuando ellos salieron de Egipto y estaban acampando al frente de Moab para pasar hacia la tierra prometida para tomar todo Canaán. Pues resulta que ellos tenían la protección del Dios Altísimo y como vieron que no podían vencerlos, entonces Balac, que era el rey de Moab, prácticamente contrató ofreciéndole muchas riquezas a Balaam para que le mandara una maldición, que maldijera al pueblo de Israel. Pero Dios
habló fuertemente con Balaam y le dijo, no lo harás. Pero, ¿qué sucedió con Balaam? Balaam tenía ganas de recibir todo ese montón de riquezas, de oro, pero Dios se lo había prohibido. Sin embargo, él en su corazón seguía anhelando eso y por eso Dios se enojó con él. Finalmente, como Dios no le permitió que maldijera a su pueblo, ¿qué hizo Balaam? ¿Qué le enseñó a Balac, el rey de los moabitas? Le enseñó lo siguiente, pues entonces dígale a sus mujeres, que son promiscuas, dígale a sus mujeres que vayan y seduzcan a los hijos de Israel, a los hombres, que los seduzcan, que tengan relaciones con ellos, y cuando estén haciendo eso, empiecen a enseñarles a ellos quién es esa diosa que ellos adoraban, sus ídolos. Y así fue como empezaron ellos a meterse con los hijos de Israel por medio de sus mujeres. Esa es la doctrina de Balaam. Le estaba enseñando prácticamente a los enemigos del pueblo de Dios cuál era la manera de destruir al pueblo de Dios. Y efectivamente, enviaron a sus mujeres y del pueblo de Dios empezaron a morir muchos porque Dios mandó una plaga de muerte. Empezaron a caer enfermos porque Dios se enojó por desobedientes, porque Dios mandó que nada de eso. Si alguien iba a tener relaciones tenía que llegar en pureza hasta el matrimonio. Y si un hombre iba a tomar mujer tenía que tomarla dentro del mismo pueblo de Israel, precisamente por eso, para evitar esas cosas. Y entonces, ¿qué hizo Balaam? Pues amó el premio de su maldad, como está escrito en 2 de Pedro 2:15. Y esto que les acabo de contar, lo encontramos en Números capítulo 31, versículos 13 al 16, y Números capítulo 25, versículos 1 y 2, donde Balaam prácticamente enseñó estas cosas a Balac, rey de los moabitas. Esa es la doctrina de Balaam. Por eso dice el versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, también eso les enseñaban por medio de sus mujeres, y a cometer fornicación. Dios detesta eso. ¿Qué sucede entonces en nuestros días acerca de estas cosas? Porque dice lo que el Espíritu habla a las iglesias, debemos tener oído y prestarlo a nuestro Dios para que tengamos mucha atención puesta en Él. Hoy en día, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo sucede esto en nuestros días acerca de la doctrina de Balaam? Y en esos días que Dios escribe esta carta a este siervo suyo. Pues resulta que conservar la doctrina de Balaam es permitir dentro de una iglesia, dentro de una congregación, es permitir que los jóvenes tengan su novia, las jovencitas tengan su novio, y con un libertinaje tal que ellos pueden llegar a tener muchas veces relaciones sin haberse casado. Esa es la doctrina de Balaam. Y también prácticamente permitir esa enseñanza de que los hermanos en la fe que son solteros consigan novias que prácticamente no conocen de Dios, sino que practican la idolatría, o viceversa. Jovencitas que consigan novios para después casarse con ellos que prácticamente están lejos de Dios. Y también amar el premio de la maldad. Dios no quiere que esto se permita en ninguna congregación. En ninguna congregación. Dios quiere más bien que se abrace la doctrina de Dios de santidad. Cero fornicación. Cero relaciones antes del matrimonio. No abracemos la doctrina de Balaam, porque Dios aborrece eso. Aquí lo leemos, que Dios exhortó, le llamó la atención a este pastor porque estaba permitiendo eso. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí, en los hermanos en la fe que estás pastoreando. Tienes a los que retienen la doctrina de Balaam. Debemos ser exhortados nosotros también por nuestro Dios. Entendamos qué es lo que Dios estaba reclamando allí, porque eso también viene para cada uno. Y aquí hay otra exhortación, versículo número 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Y dice Dios, la que yo aborrezco. Pregunta, ¿quién es el que aborrece la doctrina de los nicolaitas? Dios. Dios aborrece esa doctrina de los nicolaitas.
La pregunta es, bueno, ¿y cuál es la doctrina de los nicolaitas? Pues buscando mucha información, profundizando, encontramos que sí hay información, no hay mucha, pero sí hay información acerca de la doctrina de los nicolaitas. O sea, es decir, cuando hablamos de doctrina es ¿qué enseñan los nicolaitas prácticamente? Pues Dios aborrece esa doctrina donde hay una escala piramidal de estatus en una congregación o en una iglesia. Dios aborrece eso. Todos debemos estar porque somos del mismo nivel, debemos estar al mismo nivel. Pero ese orden jerárquico que se formó prácticamente en la iglesia tradicional, que hoy en día prácticamente se ha permeado dentro de la iglesia evangélica cristiana, dentro de la iglesia de Cristo, y hoy en día hay pastores que ya se ofenden si les dicen pastor. Hay pastores que ya se ofenden si tú les dices pastor y ellos dicen, ¿cuál pastor? Yo soy apóstol. Apóstol fulano de tal. Y lo que es peor, ya muchos ya ni siquiera quieren que los llamen apóstoles. Ahora tienen licencia, es decir, el carnet es la licencia donde está, que dice que es pastor, que es ministro ordenado y todo eso. Ya no dice ni siquiera que son apóstoles. Muchos ahora dicen, se autollaman serafines, y ellos dicen que es un cargo más alto que el apóstol. ¿Ustedes pueden creer eso, mis amados hermanos? Esa es la doctrina de los nicolaitas, la cual Dios aborrece por completo. Vaya usted, dígale a un apóstol, pastor por equivocación, a ver si no le dice fuertemente, hermano, no se equivoquen. Corrija, apóstol, pastor no, apóstol. O usted dígale a cualquiera de los líderes de esa congregación, de esa iglesia, cuando le digan, él es el apóstol fulano de tal, y usted llegue nomás por probarlos y dígale a los líderes, sí, él es el pastor, él es el pastor fulano de tal, y ahí mismo te van a decir, no, pastor no, apóstol, más respeto, apóstol. Y entonces ellos prácticamente sienten que caminan por las nubes. Es triste ver que eso sucede también en estos días. Y aquí el pastor de la iglesia de Pérgamo estaba permitiéndose y reteniendo allí a algunos que practicaban esta doctrina de los nicolaitas, la retenían todavía. Que Dios nos ayude para que no nos contaminemos, no dejemos permear eso en nuestras congregaciones, porque ya muchas congregaciones se han contaminado, ya muchos se les ha subido prácticamente la fama, porque muchas personas los conocen, y el orgullo, todo esto se les ha subido a la cabeza, y entonces ya no quieren que los llamen ni siquiera hermano. A mí por lo menos me gusta cuando me llaman hermano Charles, pero hay algunos que dicen, no, hermano no, pastor, llámeme pastor, o sea, como quien dice que se sienta que yo soy más que usted. No, me llama pastor, amén, pues es mi oficio. Me llama hermano, amén, aquí estoy, heme aquí, soy tu hermano en Cristo, somos consiervos, todos servimos al mismo Señor. Lo que pasa es que lo hacemos con diferentes maneras. ¿Por qué? Porque a mí me encomendó unas tareas como para pastorear a las ovejas, a ti te habrá encomendado otras tareas diferentes, somos consiervos. Entonces, si Dios aborrece la doctrina de los nicolaitas, nosotros debemos aborrecer también esa doctrina de los nicolaitas. Y finalmente vemos que después de que Dios le habla, se identifica, le dice, yo soy el que tiene la espada aguda de los dos filos, yo soy el principio y el fin. Se identifica quién es el autor, le dice que conoce sus obras, le da a entender que Dios conoce todo lo que está haciendo, donde vive, que ha retenido la fe, le dice lo bueno del trabajo ministerial que ha tenido hasta ahora, y luego le llama la atención y lo exhorta. Y después de esto viene el llamado al arrepentimiento. Dice, arrepiéntete. Leamos el versículo 16. Por tanto, arrepiéntete. Cuando Dios nos hace ese llamado de arrepentimiento es porque ya nos ha predicado, nos ha enseñado, nos ha hablado primeramente. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Eso es lo que va a suceder. Ahora nosotros debemos entender, si Dios no lo llamó al arrepentimiento, aunque sea un pastor, también Dios tiene para exhortarle. Y si no se arrepiente, pues Dios dice entonces que Él vendrá personalmente a pelear con la espada de su boca contra ellos. Es decir,
El Señor directamente va a hablarles. Cuando Jesús estuvo caminando aquí con sus discípulos, siempre estaba peleando con la espada de su boca, porque siempre iba predicando, y cuando querían los escribas, los fariseos, cuando querían ponerle trampas, los sacerdotes, con preguntas capciosas a Jesús, Jesús les respondía con sabiduría y los dejaba callados y avergonzados. Ahí estaba peleando con la espada de su boca. Por eso dice la palabra que la palabra de Dios es más cortante que cualquier espada de dos filos. Por eso dice la palabra del Señor eso. Así que nosotros entendemos que en este llamado arrepentimiento es como un mensaje evangelístico, que en el mensaje evangelístico llega la palabra, el mensaje de Dios. Nos muestra lo que estamos haciendo mal y luego nos dice arrepiéntete. Todos nosotros tenemos la oportunidad para arrepentirnos si de pronto hemos practicado alguna de estas cosas que vemos se practicaba prácticamente allá en Pérgamo y que se había permeado algunas conductas de la doctrina de Balaam y de los nicolaitas en la iglesia. Si nosotros hemos caído en eso, que Dios nos libre, que Dios tenga misericordia de nosotros, pero tenemos tiempo para arrepentirnos. Es hora de vivir para Dios, es momento de vivir para el Señor. Es momento de vivir para el Dios, el único Dios que vive y reina. Así que, si hemos recibido palabra del Señor y hemos sido exhortados, somos llamados al arrepentimiento también. Porque Dios, sé que a más de uno nos está hablando aquí, a todos nos está hablando el Señor, y a cada uno de manera diferente, porque Dios es el que pesa los corazones. Y en este mensaje encontramos por último en el versículo 17, la gran promesa que el Señor entrega cada vez que hay un llamado al arrepentimiento. Hemos aprendido también que aquí hay un mensaje evangelístico, como les dije ahora, y después del llamado al arrepentimiento viene la promesa, lo que Dios va a hacer en cada una de nuestras vidas si nosotros accedemos a esa invitación, cuando dice arrepiéntete. ¿Por qué? Porque Dios nos ama tanto y nos ha guardado la vida. Dios nos ha guardado la vida. Versículo 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por eso este mensaje no solamente es para nivel de interpretación personal para el pastor de la iglesia de Pérgamo, sino también para nosotros. Y eso se llama interpretación profética, porque muchos y muchos cientos de años después nosotros la estamos interpretando para nosotros, para nuestros días. Y verdad, lo estamos viendo con nuestros propios ojos que está sucediendo hoy en día en muchas congregaciones. Dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y luego la promesa, al que venciere. Hermosa promesa que nos ayuda a recordar que necesitamos vencer. Porque si somos vencidos por el mundo, estamos muertos. Si somos vencidos por los problemas, estamos muertos. Si somos vencidos por el estrés, si somos vencidos por el maligno, si somos vencidos por la idolatría, si somos vencidos por tantos gigantes y tantas cosas que se levantan en este mundo, no va a pasar nada con nuestras vidas, nada bueno. Porque sí va a pasar algo, pero muy malo. No vamos a poder estar en la eternidad con Dios, sino lejos de Dios. Pero aquí hay una promesa, al que venciere. Cuando Dios te dice al que venciere, es porque Dios sabe que cada uno de nosotros a diario estamos enfrentando una lucha. La lucha que tú estás enfrentando hoy en día puede ser muy diferente a la mía, pero Dios la conoce. Dios sabe qué estás enfrentando. Que el Espíritu Santo llegue y hable a lo profundo de tu corazón y te llene y te ayude a vencer. Que el Espíritu Santo te diga en este momento, te está diciendo, yo sé que el Espíritu Santo te estará mostrando en qué necesitas vencer. No te dejes vencer, no permitas ser vencido o vencida. Dice, al que venciere daré de comer del maná escondido. Mira lo que hemos leído en la Biblia en el Antiguo Testamento, en el Éxodo. Ese maná que descendía del cielo todas las mañanas para que el pueblo de Dios tuviera para comer en un desierto. Dios promete darte de comer de ese maná. Yo me imagino cómo será uno probar de ese maná. Delicioso. Daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén, aleluya. El cual ninguno conoce. Dios te va a cambiar el nombre. Dios nos va a cambiar el nombre a cada uno de nosotros. Si algo hemos aprendido también en la Biblia acerca de los nombres, es que cada nombre tiene su significado.
De los nombres que aparecen en la Biblia, nombres en hebreo, cada uno tiene su significado. Y los nombres hablan mucho acerca de la vida, de la forma de ser de aquella persona. Ahora, nosotros vamos a tener un nombre nuevo, Dios nos va a dar un nombre nuevo. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! En una piedrecita blanca. Pero necesitamos vencer, no te dejes vencer. Dios está contigo. Este es el mensaje de la palabra de nuestro Señor, nuestro Dios. Que estas palabras queden selladas en cada uno de nuestros corazones, porque han servido para alimentarnos y hemos sido fortalecidos en el Espíritu de nuestro Dios que está con nosotros. Amén, amén y amén.